Bienvenidos a nuestro primer módulo de educación financiera. A continuación, hablaremos de los fondos de inversión colectiva. El contenido de esta capacitación se hará sobre los siguientes temas. Primero, ¿qué son los fondos de inversión colectiva? Segundo, ¿qué tipos de fondos de inversión colectiva existen? Tercero, ¿qué debo conocer de un fondo de inversión colectiva? Cuarto, ¿qué es el perfil de riesgos de un inversionista? Quinto, ¿cómo seleccionar un fondo de inversión colectiva? Sexto, ¿qué riesgos existen en la inversión de fondos de inversión colectiva? Séptimo, ¿qué es el valor de la unidad, la rentabilidad y la participación de los fondos de inversión colectiva? Octavo, ¿cómo entender la rentabilidad de un fondo de inversión colectiva? Noveno, ¿cómo me informan sobre el fondo de inversión colectiva y mis inversiones? Décimo, vamos a hablar de ideas de inversión. ¿Qué tipo de fondos de inversión colectiva existen en el mercado? Básicamente su clasificación la determina, bien sea el límite de permanencia del inversionista o el tipo de activo que le es permitido invertir o el riesgo asumido. Así, por ejemplo, tenemos en el fondo, en la clase de inversión de los fondos tradicionales, tenemos los fondos abiertos y cerrados. Los fondos abiertos son aquellos en el cual los inversionistas pueden redimir sus participaciones en cualquier momento. Básicamente son los fondos que ustedes conocen, en la cual el cliente tiene un periodo para redención que normalmente es de un día para otro, o en algunos casos tiene una permanencia a lo sumo de 90 o 180 días, pero siempre podrá redimir sus participaciones anticipadamente y el fondo le permite, pagando previamente una penalidad, retirar sus aportes. Están los fondos cerrados, que son aquellos fondos en los cuales el inversionista no puede retirar sus inversiones antes del vencimiento del fondo y la única forma de obtener liquidez es mediante la venta en el mercado secundario de su participación. Luego vienen los fondos de capital privado, que es un fondo que hace referencia ya al tipo de activo permitido, en el cual estos fondos permiten activos diferentes a los activos tradicionales como son bonos, CDTs y acciones. Luego están los fondos inmobiliarios, que son fondos básicamente que sus activos lo componen finca raíz. Luego vienen los fondos bursátiles, que son aquellos fondos los cuales replican un índice. Y por último están los fondos de cuentas de margen, que son fondos que lo que hacen es montar posiciones o tomar posiciones altamente especulativas, apalancadas, en el cual el inversionista coloca un peso y el administrador invierte 5 o 7 veces más de lo que le aportan, tratando de buscar mayor rentabilidad. Digamos, en general, estos son los tipos de fondos que existen en el mercado colombiano. ¿Qué son los fondos de inversión colectiva? Son un mecanismo de inversión que permite a los inversionistas acceder al mercado de capitales nacional o internacional de la mano de una sociedad gestora llamada administradora, quien tiene como objetivo: primero, potenciar los rendimientos a favor de los inversionistas; segundo, administrar y minimizar los riesgos potenciales de crédito, mercado y moneda; tercero, evaluar permanentemente las condiciones del mercado buscando obtener los mejores beneficios para sus inversionistas. ¿Quiénes son las sociedades administradoras? Son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien tiene la obligación de anteponer el bien del inversionista antes que su propio beneficio. ¿Qué características tienen los fondos de inversión colectiva? Primero, es un patrimonio autónomo. Con esto queremos decir que los recursos de los inversionistas se tienen totalmente independientes de los recursos de la sociedad administradora y por lo tanto lo que le suceda a la sociedad administradora no repercute en el comportamiento, ni en la propiedad, ni en los activos del fondo de inversión colectiva. Segundo, no cuentan con seguro de depósito. En Colombia existe el seguro de depósito solamente para las inversiones en entidades financieras en CDTs y hasta 10 millones de pesos. Tercero, los aportes están respaldados en inversiones del fondo y en sus emisores. Con esto queremos decir es que independiente de quién lo administre, sea una matriz de gran potencial o de menos potencial, realmente las inversiones de cada fondo están representadas y respaldadas por las inversiones que lo contengan.
¿Qué debo conocer de un fondo de inversión colectiva o al momento de elegir un fondo de inversión colectiva? Lo que debo conocer son los siguientes puntos. Primero, qué tipo de inversiones componen su portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un fondo tiene unas inversiones en las cuales a mí no me gustaría estar, ese no debería ser mi fondo. Allí no debería estar porque tiene al menos una clase de título en el cual yo nunca lo compraría. El segundo que debo tener en cuenta es el vencimiento promedio del portafolio. Normalmente cuando uno quiere comprar una inversión directamente, uno además del tipo de inversión mira a qué plazo necesito yo los recursos. El vencimiento promedio del portafolio, si bien no hace referencia a con qué periodicidad o con qué tiempo debo avisar yo el retiro, sí hace referencia a cuánto es el periodo más largo que tiene invertido el fondo. ¿Qué quiero con esto decir? Que en la medida que tengamos fondos muy largos, vamos a tener fondos con mayor posibilidad de no retirar oportunamente los recursos, dado que se va a obtener un tema de volatilidad. Yo debería estar en unos fondos, dependiendo si yo lo que estoy buscando es crecimiento de capital, en fondos de largo plazo. Si estoy buscando básicamente ganar dinero, en fondos de largo plazo y de activos muy volátiles, o si quiero tener un fondo de conservación de capital, básicamente debería estar metido en un fondo de vencimiento promedio en sus portafolios. Lo siguiente es la rentabilidad del fondo y la volatilidad. Lo que quiero decir con esto es que a la hora de elegir un fondo es muy importante saber la volatilidad del mismo. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes ven en la prensa y ven rentabilidades que un día rentó el 5, otro día rentó el 7, otro día rentó el menos 2, otro día rentó el 15, eso lo que le está diciendo es que es un fondo volátil. Así en el largo plazo o en el mediano plazo la rentabilidad del fondo sea muy buena. Cuando hablo de la volatilidad, hablo del riesgo que yo quiero correr, porque normalmente todos los fondos dan salida o retiro de recursos en cualquier momento, y si estoy en un fondo volátil podría encontrarme en un día determinado en que el fondo renta negativo o podría estar perdiendo algún dinero y me llevaría a conclusiones erróneas. Entonces, si yo busco un fondo de baja volatilidad, este fondo debería ser aquel, no el que rente más, sino el que rente agrupado hacia alrededor de un promedio y que no tenga grandes saltos en las mismas. Ahora, si yo busco un fondo de alta rentabilidad, debería buscar fondos volátiles con activos volátiles. La siguiente es el track record, que el track record no es nada más que saber qué le ha pasado al fondo desde su creación. Uno debe buscar fondos maduros, o sea, fondos que por lo menos tengan entre 1 año a 2 de creación. Lo ideal es tener historia de 5 años atrás. Esto nos da a conocer cómo el administrador y sus gestores han llevado el fondo en rentabilidad. Puedo ver si son fondos volátiles, puedo ver si es un fondo que gradualmente y recurrentemente genera rendimientos y me aporta mi capital. Eso debería ser un driver muy importante. Lo siguiente y no menos importante de todo esto es la calificación. La calificación hace referencia a la calificación del fondo, que va de AAA hasta A. Uno debe buscar fondos que estén calificados AA más o superior y tienen además un componente de calificación de riesgo de mercado que va desde 1 hasta 5, donde 1 es el menos volátil o que menos tiene variación diaria en la rentabilidad, hasta 5 que es más volátil. Dependiendo para qué yo quiero un fondo. Si yo quiero un fondo para crecimiento de capital, yo lo que debería tener es un fondo de mediana volatilidad, o sea, grado de mercado por ahí entre 2 y 3 y calificado AAA. Si yo lo que busco es básicamente ganar dinero en el largo tiempo y buscar la mayor rentabilidad, debería tener un fondo en lo posible calificado AAA, aunque podría ser AA, pero con grado de mercado entre 3 y 5. Lo siguiente es la calidad del administrador, y básicamente lo que mide esto es el expertise o la capacidad que tiene o que ha tenido históricamente de administrar un fondo, y califica sus buenas prácticas que en la cual tenga considerado absolutamente en su gestión, tenga considerado lo que es la reputación, el riesgo de las inversiones, el no mezclar sus operaciones con los de los clientes, etcétera. O sea, todo lo que
tiene que ver con las buenas prácticas en la gestión de los portafolios. Lo mínimo que uno debería buscar son administradores que tengan una calificación superior a AA o AA+. En Colombia, ese es el estándar del mercado, normalmente está en AA+. En la medida que los mercados van a ir madurando, se van a empezar a obtener calificaciones como AAA, pero para esto se necesita que el mercado de fondos madure un poco más. Los siguientes son servicios, y los servicios que estamos hablando cuando yo debo elegir un fondo es qué me provee adicional de rentabilidad del fondo, es cuánto me pide para ingresar, qué debo hacer para ingresar, qué de recibo, qué servicios adicionales como transferencias a otros bancos, etcétera. O sea, todo lo que me ayude a administrar mi dinero con mayor facilidad a una condición diferente de ella. La siguiente es información, e información tiene que ver es cómo recibo yo mis datos, cómo recibo cuánto rento en el mes, cuánta plata tengo, qué ha pasado con el fondo, qué ha pasado con el mercado. En ADCA nosotros estamos comprometidos con esto, enviamos mensualmente un informe en nuestra página de internet. Nosotros colocamos desempeño de los fondos, nosotros colocamos análisis de mercado y colocamos una ficha técnica del fondo de tal forma que se ve claramente qué ha sucedido. Vamos a hablar ahora qué es el perfil de riesgo de un inversionista, y creo que esto es lo más importante y lo primero que uno debe hacer a la hora de saber qué hacer en el mercado financiero en el momento de la inversión. El perfil de riesgo de un inversionista no es más que la tolerancia que tiene a soportar volatilidad de un activo por movimientos de su precio en el mercado financiero o bursátil. Esto se traduce en una palabra fácil, y es cuando ustedes compran un activo y le dicen que hoy vale 100 y mañana vale 99 y usted decide venderlo porque cree que podría suceder algo peor. Estamos hablando que ese es su perfil de riesgo, estamos hablando de un perfil de riesgo conservador. Cuando usted tiene un activo que hoy vale, si lo compran 100 y vale 99, pero cuando la decisión que usted tomó y todas las alertas del mercado o todos los indicadores del mercado le dicen que ese retroceso simplemente es una corrección del mercado o que seguramente el activo va a volver a su nivel por encima de compra, usted ya tiene un perfil un poco más agresivo. El perfil de un riesgo inversionista hace referencia a qué capacidad tiene para soportar pérdidas transitorias, definitivas, eventuales en el proceso de inversión. En un idioma cotidiano, volvemos a lo mismo, es cuánto soy capaz de soportar pérdidas antes de terminar la venta del activo, consciente de la evaluada posibilidad de que el mismo activo se recupere. Para esto hay una escala de perfiles. En general se conocen tres: el conservador, el moderado y agresivo, y dentro de esas escalas hay subescalas normalmente. Hay gente que dice que hay conservador con tendencia a moderado, conservador para llegar a ser absolutamente conservador, etcétera. Pero en general son estos tres. ¿Cómo los defino? ¿Qué es un perfil conservador? Es aquellas personas que son muy poco tolerantes al riesgo, valoran ante todo la seguridad, el riesgo es bajo, no importa que los rendimientos no sean altos, se inclina por alternativas para ahorrar sin mayores preocupaciones. Luego estamos hablando del perfil moderado, que es aquel inversionista que es cauteloso en sus decisiones, pero está dispuesto a tolerar ciertos riesgos para aumentar las ganancias. Procura mantener un balance entre la rentabilidad y seguridad. Quiere decir esto, que no importa que sea un poco más volátil, pero que sea más rentable, y no menos seguro, pero sí un poco con menos seguridad que un conservador, pero lo mismo, que busque mayor rentabilidad. Por último tengo el perfil agresivo, y es en el que el cliente busca los mayores rendimientos y está dispuesto a asumir un alto riesgo. Opta por instrumentos que prometen ganancias más elevadas sin importar arriesgar parte de la inversión y por ende su capital. Ese es un perfil agresivo. Básicamente podríamos catalogar a aquellos inversionistas que deciden invertir en acciones 100% de su capital, o en monedas, o en activos que son demasiado volátiles y que el retorno esperado es alto, pero que el riesgo que se corre es alto. Normalmente el tipo de perfil va orientado con el tipo de fondo que yo elija y con el tiempo que yo quiera para retirarlo. Esto es lo que yo entendería, lo que se entiende en el mercado, porque es el perfil de un inversionista y que debe ser tenido en cuenta permanentemente por parte de ustedes. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de seleccionar un fondo de inversión colectiva? La selección depende de mi perfil de riesgo,
y de la rentabilidad que yo espero, teniendo en cuenta que a mayor retorno, mayor riesgo. Es una curva que siempre se cumple, es una ecuación que siempre se cumple en todos los mercados. Si yo busco obtener la máxima rentabilidad, debo estar dispuesto a correr el mayor riesgo. Así, por ejemplo, ¿dónde arranca la base de la curva? En el perfil conservador. Como ya lo vimos, en este perfil conservador la rentabilidad que se obtiene son muy bajas, pero la posibilidad de pérdida es casi nula o nula. Este perfil conservador va orientado a personas que básicamente son de una edad muy avanzada, en el cual sus ahorros los tiene destinados únicamente para su vejez o para aquellas personas que desean tener la plata líquida con una rentabilidad superior a la que podría obtener en el mercado financiero tradicional. Luego viene el perfil moderado. El perfil moderado habla de aquellas inversiones que tienen un riesgo un poco más alto que el perfil conservador. Tiene ya aquí las inversiones comienzan a tener una volatilidad moderada. Ya estamos hablando que los recursos no están a la vista, sino que los recursos están a plazos, y que yo puedo, en ese perfil moderado, yo puedo tener inversiones mezcladas entre inversiones de alta volatilidad con baja volatilidad, y con ello lograr un performance o una rentabilidad mucho mejor sin alterar mi perfil de riesgo. En el intermedio metimos los fondos inmobiliarios, que no hacen parte ni del perfil moderado ni del perfil agresivo, pero que en Colombia están teniendo una connotación especial, dado que hoy estamos abocados o tenemos una gran participación en este tipo de inversiones. Normalmente la gente parte de sus inversiones tienen, bien sea en bodegas, locales, fincas raíz en general, y hace parte de sus ingresos o sus previsiones para el futuro. Como les comenté, está metido en un perfil intermedio que está entre el agresivo y el moderado, pero como tal no está clasificado como un perfil en ninguno de los dos, pero en el cual sí considero que, consciente de la situación que está viviendo hoy Colombia y en general el mundo, debería ser una inversión que debería tener en una participación que debería estar entre el 10 y el 20%, como lo vamos a ver más adelante. Luego viene el perfil agresivo. Este perfil agresivo es básicamente la conformación de una mezcla de varios activos de renta fija y renta variable, con rendimientos volátiles, que la persona lo que busca es crecimiento de capital en el futuro y busca arriesgar con miras a obtener una mayor rentabilidad. Un nivel más arriba en riesgos tenemos las acciones. Las acciones en general son para aquellos perfiles que buscan un retorno absoluto en el tiempo y en el largo tiempo, mucho más alto del que pudiera obtener cualquiera de los otros perfiles anteriores. Esto busca obtener una rentabilidad por encima del crecimiento de las bolsas de valores, haciendo bien sea una selección de acciones en particular o yéndose a fondos de acciones. Por último, vamos a los fondos alternativos y de crédito. Estos son fondos que en Colombia se han visto últimamente muy ofrecidos, y básicamente está dado sobre fondos en libranzas, fondos en facturas, fondos en dar crédito a entidades, financiarles descuento de activos financieros que significan renta, como por ejemplo contratos de arrendamiento del sector. Este es un perfil orientado a perfiles muy altos, dado que obedece a que ofrece retornos altos, si bien tienen baja volatilidad, pero la baja volatilidad obedece a la poca cotización en el mercado de esta clase de activos. Con esto toca tener absoluto cuidado, porque en el momento que se pueda presentar una vuelta en el mercado en los activos, normalmente esa clase de activos sufren más que los activos tradicionales. Continuando con los tipos de riesgos de un fondo de inversión colectiva, debemos tener muy claro qué tipos de riesgos se corren en un fondo de inversión. El primero y el más importante es el riesgo de mercado. El siguiente es el riesgo de crédito, el siguiente es el riesgo del tipo de cambio, y por último el riesgo de contraparte. El más importante, como lo reiteré, como lo dije inicialmente, el riesgo de mercado, y es básicamente ese riesgo uno lo incurre cuando uno decide vender una inversión, el cual la tiene planteada tenerla hasta el vencimiento y decide venderla anticipadamente. Los activos financieros
tienen unas cotizaciones en los mercados que un día pueden estar más arriba de lo que estaba el día anterior o estar mucho más abajo de lo que estaba el día anterior. ¿A qué obedece ello? Básicamente al mercado global, a cómo el mundo está percibiendo los riesgos en un determinado activo en un determinado país. Este riesgo básicamente se logra atenuar con una diversificación de activos, bien sea en la clase del activo o bien sea en el plazo de vencimiento. A mayor vencimiento, mayor riesgo, como lo dije anteriormente, y por eso es tan importante buscar los fondos que estén diversificados o que su riesgo obedezcan al que yo estoy buscando. El siguiente es el riesgo de crédito, y para esto están las calificaciones de las diferentes calificaciones como Moody's, Standard & Poor's, etc. ¿Qué es el riesgo de crédito? Es el riesgo que se puede incurrir ante una imposibilidad de que el emisor de un título de valor lo pueda pagar. Estas calificaciones van desde AAA hasta, en Colombia, hasta A, algunas van hasta B, C y D y E. Eso no es lo normal en Colombia. En el mundo sí existen calificaciones por inclusive de C, y básicamente se dan a países. Es muy importante tener esta clasificación porque, si bien es la menos improbable de que se materialice, dado que ya hoy el mercado está profesionalizado de fondos y los gestores de fondos buscan siempre tener sus inversiones en activos o en emisores muy calificados, sí los debe tener presente a la hora de seleccionar un fondo. Si yo busco un fondo con una calificación AA, debe rentar más que un fondo de una calificación AAA. El siguiente riesgo es el riesgo de tasa de cambio, y desde el 2008 hemos visto en el mundo un flujo de monedas que ha hecho que el dólar se devalúe muy fuertemente, y para terminar este periodo en el 2015-2016, donde el dólar empezó a valer a tener algún tipo de valor. Esto obedeció a una estrategia de la Reserva Federal de inundar los mercados de dinero e hizo que las monedas tuvieran una apreciación muy importante y el dólar terminara valiendo mucho menos. Esto se materializa en un tema que llamamos tasa de riesgo de tipo de cambio o de tasa de cambio. Esto se presenta solo en aquellos fondos que hacen inversiones en el exterior y que normalmente el gestor puede o no tener cubierto este tipo de riesgos mediante operaciones en derivados. Esto es complejo para un inversionista común y corriente, pero dependiendo del tipo de riesgo, yo debería tener un fondo, bien sea o cubierto en tipo de cambio en el cual yo no pueda estar expuesto a ello, y existen fondos que cubren este tipo de riesgo, o descubierto si yo soy un inversionista de gran tamaño en el cual yo pudiera tener inversiones descubiertas en el exterior. Dado la globalización, es muy importante que nuestros activos estén totalmente diversificados, no solo en clase de activos, tener CDTs, bonos, cuentas bancarias, sino en tipos de moneda, bien sea expuestos a un tipo de moneda como el dólar o bien sea expuestos a otro tipo de monedas, pero es muy importante tener diversificado el portafolio. Por último, y el menos improbable de todo, el cual se ha ido atenuando con base en las medidas que ha tomado el gobierno, son los riesgos de contraparte, y es que se puede incurrir, es aquel riesgo que se incurre cuando un gestor de un fondo decide comprarle una inversión a otra persona que llaman contraparte. Para atenuar este riesgo, y es en la cual la contraparte no entregue un título cuando se le esté comprando, o yo no reciba un dinero cuando lo esté vendiendo como gestor de un fondo, es que existe en la mitad unas áreas de cumplimiento, o en el mundo internacional se llama, que hacen clearing o hacen cumplimiento de operaciones. Este riesgo está atenuado por estas entidades, las cuales están vigiladas por las superintendencias de cada país, y como tal existen las garantías suficientes para que este riesgo no se da. Hoy por hoy yo lo consideraría totalmente despreciable, salvo que en Colombia no está permitido un gestor de fondos decida comprar directamente a un participante del mercado inversiones, o decida venderle a un participante de inversiones sin hacer compensación por la Cámara de Compensación de Valores.
¿Cómo se expresa mi inversión en los fondos de inversión colectiva? Esto se hace mediante emisión de unidades de participación del fondo de inversión colectiva que tienen las mismas características de las acciones, es decir, dan derechos sobre los activos y montos administrados. Esta participación se calcula para cada inversionista a prorrata con base en el monto aportado. Quiere decir que a mayor inversión tengo más derechos. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿los derechos de participación son valores? La respuesta es sí, depende del tipo de fondo. Si los fondos son cerrados, o son inmobiliarios, o son fondos bursátiles, los derechos de participación tienen la misma característica de los títulos valores, los cuales pueden ser cedidos o negociados en el mercado secundario. Los fondos abiertos, con o sin límite de permanencia, los derechos no son valores, por lo tanto no tienen liquidez secundario y solo son redimibles ante el administrador. Esto quiere decir que cada vez que yo requiera recursos o dinero antes de un vencimiento pactado, normalmente en el reglamento se estipula que tiene una comisión o tiene un costo por redimirlo anticipadamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que cuando el valor de la unidad de un fondo disminuye, no necesariamente significa que se ha perdido dinero o que se va a perder el dinero. Todo obedece a la valoración de las inversiones. Y un segundo punto que hay que tener en cuenta es: normalmente cuando un fondo renta demasiado, es muy posible que tenga una corrección en su rentabilidad muy pronto, toda vez porque puede obedecer sencillamente a una euforia del mercado que hacen que los activos valgan más. Eso para tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un fondo, porque muchos seleccionan los fondos sobre la base de la rentabilidad que se publica, y todos ven publicadas a veces rentabilidades muy altas en el día o muy malas o negativas en el mismo día. ¿Eso qué significa? Que uno no debería elegir necesariamente el fondo por rentabilidad, sino por tipo de activo, y no el que renta más es el mejor ni el que renta menos es el peor. Lo más importante a la hora de tomar una decisión es que yo le haga seguimiento a las mismas y que no me sorprendan en un momento determinado en que yo pueda tener una pérdida y que no hubiera sido informado. Historia se ha repetido infinidad de veces en Colombia, sobre todo en acciones donde la gente ve una euforia, se olvidan de las acciones, y cuando ve, las acciones han tenido unas correcciones y terminan con grandes pérdidas, las cuales no estuvieron nunca en su cabeza o no estuvieron consideradas. Para ello existen muchos tipos de informes. Normalmente existen regulatorios como las fichas técnicas, donde ustedes van a conocer, o donde ustedes conocen en la página de internet del administrador, en el caso nuestro en la página de internet de ADCA, donde le muestra cada fondo cuáles son su portafolio de inversiones, cuál ha sido su rentabilidad, cuál ha sido su volatilidad, cuál ha sido la curva de crecimiento del valor de la unidad, etc. Además de eso, hay un informe de rendición de cuentas mensuales y existe un informe de extractos. Es muy importante que ustedes lo reciban como mínimo trimestralmente, o que se comuniquen con su gerente de inversiones para que le informe en qué estado están ellos. Por parte del administrador tenemos los fact sheets, que básicamente es un resumen del desempeño del fondo a lo largo de toda su historia, con un comparativo de sus pares. Existe también un informe del mercado, donde le decimos a los clientes qué es lo que ha venido sucediendo en el mercado, cuáles son las expectativas, hacia dónde creemos que va a correr el mercado en términos de inversiones. Y por último, publicamos un desempeño de los fondos, que es cuál ha sido la rentabilidad de los 30 días y qué ha sucedido en el mercado para ellos y cómo lo han afectado. Por último de esta capacitación vamos a colocar unas ideas de inversión. O sea, aquí lo que queremos es, de acuerdo con nuestro conocimiento, decir dónde debería estar combinado todas mis inversiones para obtener la mejor rentabilidad posible, dado las condiciones de mercado que estamos viviendo actualmente. Lo primero que debo tener en cuenta es mi perfil de riesgo. O sea, yo no debo exceder mi perfil de riesgo buscando mayor rentabilidad. Si yo soy de perfil conservador, no debo buscar inversiones que
que tengan riesgo moderado o agresivo. Segundo, debo tener en cuenta el horizonte de inversión. Tercero, el tipo de inversiones que compone el portafolio de inversión. Y por último, debo tener en cuenta el contexto global. ¿Cómo sería mi canasta ideal para cada tipo de perfil de riesgo? Yo creo que para un perfil conservador yo debería tener un 15% en un activo muy líquido, en un FIC de alta liquidez, tal como el Invertir Ahorro Plus. Debería tener un FIC de renta fija de corto plazo el 35%, en un FIC de mediano plazo el 25%, y eso estamos hablando en el FIC de corto plazo, estamos hablando del fondo de renta fija ADCA Multiplazo, y en el de mediano plazo estamos hablando del Renta Fija Colombia. Uno debería tener un pedacito no más del 10% en renta fija en el largo plazo. En renta variable local debería tener el 10%, y en renta variable internacional debemos tener el 5%. En renta variable local tenemos el 10%, y en renta variable internacional tenemos el ADCAS global y en un 5%. Quiere decir que con base en esa mezcla, de acuerdo con las rentabilidades esperadas para cada uno de estos fondos, nosotros podríamos tener una rentabilidad esperada en términos de un año de 6.31 efectivo anual, con una volatilidad máxima del 2.46%. Este es un portafolio absolutamente conservador. Ahora, si nos trasladamos al perfil moderado, ya comenzamos a bajar la liquidez, la cual la bajamos del 15 al 10%, subimos el renta fija de corto plazo el 40%, bajamos el renta fija de mediano plazo el 20%, pero ¿dónde está la verdadera diferencia? La verdadera diferencia está en que en renta variable local y en renta variable internacional, que es donde nosotros vemos que puede haber una oportunidad muy importante para obtener una mayor ganancia, la subimos del 5 al 10%. Eso significa que podemos obtener una rentabilidad efectiva anual del 6.83 con una volatilidad del 3.18. Y la última parte de mi canasta yo debería tenerla en fondo de alta liquidez, un 10%, bajamos el renta fija de corto plazo al 25%, bajamos el renta fija, subimos el renta fija de mediano plazo al 35%, no tenemos nada en el largo plazo, y en renta variable local subimos al 15%, en renta variable internacional al 15%. Eso nos da el 7.54 y una volatilidad del 4.35% efectivo anual. Con estos tres canastas podemos lograr el mejor desempeño de nuestras inversiones. La forma de constituirlo es consultando el reglamento y el gerente de cada uno de nuestros fondos, donde les recuerdo que en el fondo de liquidez estamos hablando del Invertir Ahorro Plus, del renta fija de corto plazo estamos hablando del fondo ADCAS Multiplazo, del fondo de mediano plazo estamos hablando del fondo Renta Fija Colombia. En el largo plazo aún no tenemos fondos allí. En el renta variable local tenemos el gestionado, y en el renta variable internacional tenemos el fondo ADCAS Global. Hasta aquí nuestra capacitación de fondos de inversión colectiva. Les agradezco mucho la atención prestada.